Seguimos en esta casa y escuela de la palabra, que empieza precisamente en el hogar, en la casa, en la familia. Es la prioridad del mismo Señor Jesús. Al enviar a sus discípulos, los enviaba a las casas, es decir, a las familias. Porque la familia es la pequeña iglesia doméstica. Es la primera escuela de oración y vida cristiana. Es ahí, en la familia, donde ordinariamente pues aprendemos a orar con la oración cristiana, con el Padre Nuestro. Aunque los niños quizás no entiendan mucho el sentido y el significado, los papás, pues con palabras sencillas, han de saber explicarles a los niños por qué oramos así y cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Comprendamos que a Dios escuchamos cuando leemos su palabra y a Dios respondemos cuando oramos. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para esta mañana de miércoles, tomado del capítulo 11 de Lucas, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación». Señor y Padre bueno, que confiaste al hombre los recursos de la tierra, haz que esta nueva cosecha, fruto de tu amor y del trabajo humano, lleve tranquilidad a nuestro hogar, coopere al bien común y a glorificar tu nombre. Comprendamos hoy que los padres son los primeros evangelizadores, los primeros catequistas, los primeros educadores en la fe, con una misión que es insustituible. Ellos desde el bautismo y por el sacramento del matrimonio se obligan a educar a los hijos en la fe. Transmitir la fe consiste esencialmente en transmitir nuestra forma de orar, es decir, la oración cristiana. La oración enseñada por Jesús, la oración dominical, de Dominus, es la oración del Señor. A orar se aprende. Por eso los papás han de enseñar a sus hijos a dirigirse a Dios como Padre. Padre amoroso, compasivo, misericordioso. Han de ir enseñando a sus hijos a ser santos porque Dios es santo. A ser perfectos en amor y santificarse, es decir, cada vez amar más y mejor, como Jesús. Aprender a esperar el reino de Dios, darles esa gran esperanza del reino. También hay que enseñar a comer el pan de cada día, el pan de la palabra. Hay que ir participando ya en la Eucaristía. Aprender a perdonarse siempre y evitar todo tipo de rencilla, venganza, odio, división, es decir, todo tipo de pecado. No nos tiene que sonar el Padre Nuestro a palabras raras. Solamente la gente sencilla y humilde de corazón, ¿sí?, entiende los misterios del reino. Hemos de ser expertos en explicar esta sencilla oración e interpretarla toda desde la vida y el amor de Jesús de Nazaret. Sobre todo, ¿a qué nos llama? ¿Cuál es nuestra gran esperanza? Entender que estamos en camino, estamos en proceso, estamos en un itinerario hacia una meta. Jesús es cabeza de la Iglesia y nosotros como Iglesia vamos a donde está nuestra cabeza porque somos cuerpo de Cristo. Jesús, con la oración del Padre Nuestro, nos enseña no solo a orar, sino a unir fe, celebración
vida en un vínculo íntimo y recíproco. No podemos separar la oración de la fe, o la fe de la celebración, o la celebración de la vida cristiana, o la vida cristiana de la oración. No puede ser. Es una oración que consiste en un compromiso en sentirnos amados por Dios primero, para amar a Dios en su ser y en su hacer, siendo y haciendo como Él respecto al prójimo. Un compromiso a amar como Dios ama. Una mirada a Dios, pero también a nuestra condición humana, frágil, que necesita de Él, que somos dependientes, no autosuficientes, pero que tampoco somos esclavos, sino hijos. La oración cristiana no consiste en fórmulas, sino es una actitud filial que deja orar, amar y vivir a Cristo en el propio corazón. Pues es el Espíritu quien ora por nosotros como verdaderamente conviene. La oración del Señor, esta oración que Jesús enseña, es perfectísima. Dice San Agustín, si oramos recta y congruentemente, nada, absolutamente podemos decir que no esté contenido en esta oración, la del Padre Nuestro. Porque como la oración es como un intérprete de nuestros deseos a Dios, solamente podemos pedir con rectitud lo que rectamente podemos desear. Ahora bien, en la oración dominical no solo se piden las cosas que rectamente podemos desear, sino hasta por el orden mismo con que hay que desearlas. Y así esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que informa y rectifica cualquier tipo de afecto o deseo desordenado. Jesús, por tanto, nos invita a orar, ya no desde esa relación siervo-amo, esclavo-dueño, sino una relación de tú a tú, de diálogo, una relación de amistad, un saber a Dios compañero. No es una oración de confianza, de familiaridad, de intimidad, es más, de un hijo hacia su padre. Un esclavo o siervo no puede amar a su señor, pero sí un hijo a su padre. Y eso es lo que Jesús nos enseña, a amar a Dios, a amarle como padre, a ser auténticamente hijos. Esto es lo fundamental. Todo lo demás ya vendrá, pero lo primero que hay que enseñar a los hijos, por parte de los papás, que son los primeros catequistas en esta casa y escuela, es a amar a Dios, a tenerle y relacionarse con Él como padre, a tener unas relaciones familiares de confianza, rodeados de cariño y de ternura por parte de Dios. No es sensiblería espiritual, sino que es ir hacia la madurez en el amor. Contemplemos a Jesús el día de hoy orando al Padre y participemos de su misma oración.